Hola gente, bienvenidos a otro video más aquí del canal de nosotros. Hablamos de gaming y de deporte. Nada, este es un videito simple, un videito sencillo que te queremos hablar de un tono un poquito distinto. Este es un video que vas a ver sin mucha edición, sin mucho corte, sin mucha transición. Esto va a ser tal y como lo estamos grabando ahora. A lo mejor uno que otro corte para eliminar vacíos en espacio, como quien dice, espacio vacío sin hablar y eso. Y cosas que nos turbemos de momento. Pero nada, va a ser un video, como quien dice, sencillito, un videito corto, un videito rápido, hablándote del canal, hablándote de lo que estamos haciendo como tal. Cualquier cosa ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Allá abajo en comentarios nos dejan cualquier cosita que ustedes entiendan que tengan que decirnos, ya sea de este video, de otros videos, de sugerencias, de cosas que podemos hacer para seguir mejorando el contenido de nosotros, o de cosas que quieran escuchar en el canal también pueden hacerlo. Explicando esto, vamos a empezar con este videíto sin darle mucha vuelta, sin dar muchos rodeos. Un video corto, como les dije. Así que vamos allá. Ok, quiero empezar hablando de la realidad de tener un canal. Mucha gente piensa que esto es un quitado, que esto es un tonto que cogió una cámara, cogió un micrófono, empezó a hablar por ahí para abajo y que sea lo que Dios quiera. No, esto conlleva mucho, esto tiene un poquito más de sacrificio y este video lo estamos haciendo más para que ustedes conozcan lo que pasa un creador de contenido, lo que pasa una persona que quiere dedicarse a esto, y para que tú, si estás pensando en algún momento abrir tu canal, si tienes ya contemplado la idea, si ya tú tienes todo ya en tu mente de qué quieres hacer y no te atreves porque nadie te dice hazlo, o porque estás esperando que alguien te dé un consejo, mira, no pienses en nada, no pienses en consejos, no pienses en que alguien va a venir y te va a dar un apoyo y te va a decir, mira, hazlo, que esto te va a ir brutal, porque no es así. Nosotros llevamos un tiempito aquí, nosotros no somos los youtubers más grandes y reconocidos, no tenemos millones de seguidores. Desde el principio yo mencioné que esto nosotros lo hacemos por un hobby, lo hacemos por pasar un buen rato. Al principio lo hacíamos yo y mi nene entra, me ayuda, me ayuda a editar, hacemos cositas, esto, aquello y lo otro, y me dicen, papá, ¿por qué no hablas de esto o hablas de esto otro? Y pues lo he mantenido como un hobby, como un pasatiempo. No me veo viviendo de esto porque pues no le dedico un 100%. Ahora, si se da la oportunidad y si papá Dios nos bendice y nos da el break de poder monetizar este canal y poder hacer dinerito extra, o quizás en un futuro dedicarnos a esto, pues súper bienvenido. A mí me gusta esto, hablar frente a una cámara con un micrófono y aportar un poquito más. Pero la realidad de un canal no es simplemente grabar un video y ya, y que sea lo que Dios quiera. No, aquí hay un montón de cosas. Aquí tú tienes que tener un tiempo para tener la musa y pensar en qué temas puedo hablar. Tienes un proceso de grabación. Luego que grabas, no es cuestión de que grabaste y tiraste, a menos que tú quieras hacer algo bueno, así como lo dice la palabra, que sea lo que Dios quiera, aventurarte a ver qué pasa, ¿no? Esto, una vez tú grabas, una vez tú piensas primero el contenido que quieres hacer, te organizas, creas un guión, porque sí, tienes que crear un guión. Hay veces que tú quieres hacer un video improvisado y es bien difícil. Este video, como quien dice, es improvisado y se me está haciendo difícil y es una tontería, porque lo que estoy es hablando de cosas que quiero decirte, que no es como que de un tema en específico, que tú tienes que empaparte, buscar la información, entrar aquí, allá, empezar a buscar en las redes. Un poquito más complicado. Aquí no, esto yo lo que estoy tratando es de hablarte con el corazón, decirte lo difícil que puede ser crear contenido, pero no es imposible. Si tú tienes las ganas, mira, tírate. Nadie va a venir donde ti te va a decir algo, que tú eres duro, tú sabes lo que estás haciendo. No cuentes con familiares, no cuentes con amigos, incluso familiares y amigos puede que te digan, usted está loco lo que está jugando ahí en las redes, donde pierde el tiempo y qué sé yo. Si tú tienes las ganas, mira, tírate. Que por ahí para abajo, pues, queda de ti. ¿Qué puede pasar? Que te vaya mal, pero nada, tienes la oportunidad de decir, lo intenté y quería hacer esto y lo hice, lo intenté y me salió, o lo intenté y no era para mí y lo dejé. Se lo dejé a otros que tengan el tiempo, yo no lo tengo. Aparte de eso, del problema y lo difícil que puede ser conseguir qué tema voy a hablar, grabar el video, luego editar, vienen muchos otros factores que también puede que te aguanten o puede que te suelten. Muchos creadores de contenido utilizan solamente el celular y no está mal. Después que tú tengas una cámara para grabar, mira, hazlo. No hay contenido malo. En algún momento yo mencioné que el contenido malo no existe. A lo mejor para ti el grabar con tu celular es una baja resolución, el audio no se ve bien, es un contenido que es malo para ti, para tu pensar. Pero la gente necesita ese contenido malo, como tú llamas, y ver lo que realmente pasa.
La calidad no marca tu video. La calidad con la que tú grabas no marca tu video. O sea, tú puedes grabar un video a una resolución bajísima, pero hiciste un video interesante, llevaste la información que querías llevar y la gente le gustó, la gente te le va a dar like, la gente te va a seguir, la gente va a esperar que tú subas ese otro video. Porque realmente a la gente no le importa la calidad. Sí tiene un peso, porque mientras más bonito se vea, pues cositas que le estás añadiendo. Pero no debes pensar en que la calidad tuya tiene que ser un 8K a subir mi primer video, porque no tiene que ser así. Tú puedes empezar desde abajo y poco a poco ir subiendo. La cuestión es que no te quedes estancado en la calidad de 420, que sigas mientras puedas y tengas la posibilidad económica, pues mejorando poco a poco. Otra de las cositas que es súper difícil es editar un video. Editar un video no es sencillo. Hay programas que te facilitan un poquito las cosas, como CapCut. Nosotros utilizamos CapCut. Al principio usábamos DaVinci. Yo he usado DaVinci, he usado CapCut, usé Premiere en algún momento. Lo más sencillo, CapCut. Yo no soy un profesional en esto de edición. Con CapCut puedes hacer un montón de cosas brutales. Y es un programa bastante sencillo. Un programa bastante sencillo y gratis, que no tienes que pagar absolutamente nada. Es simplemente ir buscando opciones para hacerlo. Proceso de grabación, mira, súper difícil. Yo ahora mismo para grabar, yo tengo luces aquí. Para este lado tengo luces, tengo una luz aquí, micrófono, la cámara de frente, background iluminado. Un programa que distorsiona un poquito el fondo, porque la cámara que tenemos es una cámara de SLR, pero el lente que tenemos no es un lente que me pueda distorsionar el fondo y me enfoque bastante bien. Estoy grabando con lo que tengo. Tengo una DSLR, que es una cámara que no es económica, pero es una cámara que es viejísima. Yo tengo una cámara que es de años atrás, es una T3i de Canon, una Canon Rebel T3i. Es viejísima, pero para lo que yo necesito me brega. Resolución es bastante buena, no tiene enfoque automático, conlleva una edición extra a la hora de tu editar este video, valga la redundancia, porque tienes que entrar, trabajarle un poquito con los colores, ponerle un poquito más enfocado, hacer un par de retoques como tal al contenido, a la grabación que hiciste. Pero me sirve para lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Para lo que quiero hacer no me sirve, pero para lo que estoy haciendo al momento sí. Así que nada, gente, lo que tienes que meterte a la cabeza es que si tú quieres crear el contenido, créalo, hazlo, tíralo. ¿Qué puede pasar? Como te dije, que no guste y ya, pues. Pero tienes la posibilidad de decirlo, intenté, no era lo mío, y pues ahí se lo dejo a los que quieran hacerlo. Oye, aparte de todo eso, viene la realidad de tener un canal. La realidad de tener un canal no es que tú vas a hacer 4,000, 5,000 videos, subirlos ahí y ya. No, aquí entra la parte que es súper importante. Más importante que tú tener una buena cámara, un buen micrófono, un buen setup, de tener una buena computadora. Lo más importante de todo es el apoyo de tu público, el apoyo de la gente que entra a tus videos, el apoyo de tu comunidad. Así que vamos entonces a esta sección de apoyo de tu comunidad. Ok, para que entiendas la importancia de lo que significan los likes, los comentarios y las compartidas, te voy a dar una pequeña explicación aquí de cuán importante tú eres, porque si tú eres súper importante en cualquier canal. La importancia tuya como consumidor del contenido que yo estoy creando y que te estoy llevando a ti es sencilla. A lo mejor tú entras a videos y tú oyes al creador de contenido mencionarte y te cansas de escucharlo diciendo aprieta el botoncito de like, dale el botoncito de like, suscríbete a la campanita, recuerda compartir, dame tu comentario, y te exigen, te piden montones de cosas. Te voy a explicar por qué y cuán importante es un like, un comentario, una reacción, un share, apretar la campanita, para que entonces tú entiendas el por qué te lo dicen. La mejor forma de tú ayudar a un creador de contenido no es enviándole dinero. Sí, el dinero ayuda, sí, si sale de tu corazón enviar dinero, súper, envíalo. Pero para tú ayudarme a mí, tú no necesitas enviarme dinero. Para tú ayudarme a mí, lo puedes hacer de la forma más sencilla y gratis, con ese botoncito de like, con ese comentario que tú hagas, con ese share. ¿Por qué? Porque YouTube, al igual que todas las plataformas, tienen un algoritmo, y ese algoritmo premia la interacción. ¿A qué me refiero con esto? Cada vez que yo hago un video y yo te digo, deja tu like por ahí, haz un comentario o haz un share, es que nosotros somos un negocio, como quien dice. Te voy a dar esta comparativa para que tú, que estás pensando en hacer esto, pues lo sepas, porque a mí nadie me lo dijo. Yo fui cogiendo cantazos y aprendiendo un poquito con el paso del tiempo y leyendo. A mí me gusta leer muchísimo en las redes sociales. Pero te explico. Este es tu negocio. Tu canal es tu negocio, es tu tiendita. Y para tú llegar a más gente, tú dependes de los que ya te visitan, de los que ya consumen tu mercancía, en el caso de nosotros, nuestro contenido. ¿Y cómo ellos te pueden ayudar? Pues con los buenos reviews,
dejándole saber a las otras personas, mira, yo fui a tal sitio, compré tal cosa y está buenísima, vete allí y chécate para que tú veas que está a buen precio. O sea, necesitas del comentario, de que se riegue la voz, de la compartida. Una vez tú entras a un negocio y te gusta, ya tú te devuelves fan de ese negocio, ahí viene entonces la suscripción, te quedas entonces con ese negocio. Pues así mismito es YouTube. Una vez nosotros subimos un video, el algoritmo está analizando nuestros videos. Y yo dependo de que tú le des like, de que tú hagas un comentario, de que tú compartas, porque el algoritmo de esa manera ve que el contenido que yo hice es un contenido interesante, es un contenido que la gente le dio like porque le gustó, que la gente lo compartió porque cuando lo vio entendió que el contenido era bueno y que otras personas merecían verlo, y que la gente empezó a seguirme porque mi contenido fue un contenido que cumplió las expectativas tuyas. Y tú decidiste pues que quieres quedarte ahí para seguir viendo contenidos que yo subo en un futuro o ver el contenido que ya yo tengo. ¿Y qué le da, qué información le da eso al algoritmo? Pues el algoritmo decide a dónde te va a llevar. Si tú tienes un video que no tiene like, que no tiene comentarios, que nadie se suscribe, que nadie le da share, el algoritmo entiende que tu video, que tu contenido fue un contenido aburrido, un contenido que no cumple con las expectativas de nadie, entonces lo guarda en esta gaveta y no lo enseña, no lo saca. Ahora, si tú haces un contenido que la persona le dio like, que la persona le dio compartir, que la persona se suscribió, pues le dice al algoritmo que tú estás haciendo un contenido que tiene un valor añadido y que la gente le gusta ver lo que tú estás haciendo. Le gusta ver lo que tú, la información que tú diste fue valiosa, fue una información interesante. Tú te quedaste viendo el video todo el tiempo, tú compartiste, tú reaccionaste, tú hiciste todo lo que tú tenías que hacer adicional. Pues entonces el algoritmo dice, pues este video es interesante, a él le gustó, pues a otras personas yo entiendo que también le va a gustar. Y empieza el proceso de seeding, o sea, la siembra como tal. ¿Y qué pasa ahí? Ahí es cuando tú haces un video en YouTube que tú ves que tiene 1, 2 visitas, 4 visitas, 10 visitas, de momento tiene 300 visitas, 500 visitas, 1000 visitas. Porque YouTube lo que hace es que como ya tú le dijiste que el video es bueno, que el video es de tu agrado, que es una información que aporta, pues él se lo muestra a este uno le gustó, se lo voy a mostrar a estos 15. A esos 15, 5 le dieron me gusta. Pues mira, también le gustó. Pues vamos a enseñárselo a 20 más. Pues se le enseña esos 20. Esos 20 siguieron darlo. Pues yo se lo voy a enseñar a 500 personas más. A esas personas también le gustaron, pues vamos a enseñársela a 1000. Y así sigues regando tu video, tú sigues obteniendo visitas. Y por eso es que tú ves que hay veces que hay videos que arrancan un poquito lento, de momento van subiendo poquito a poco y de momento explotan y se vuelven súper virales. Y es porque YouTube entendió poco a poco, su algoritmo entendió que tu video estaba siendo productivo, que estaba siendo un video interesante y entretenido. Y que pues tenía que compartirlo para que otra gente lo viera. Y muestra tu video, muestra tu canal. Ahora, si yo te hago un video y tú no das tu like, tú no haces un comentario, es un video malo, lo guardé en la gaveta. Hice otro video, tú no diste el comentario, tú no diste tu like, este también es un video malo, vuelvo y lo guardo en la gaveta. Pues entonces el algoritmo entiende que yo estoy haciendo un contenido malísimo, sigue guardando en la gaveta y nunca enseña mi video para adelante. Y ahí es donde entonces empiezas a perder vista. Tú te crees que fue que la plataforma te dio un shadowban o qué sé yo, y es que no, pues tú estabas haciendo videos, nadie está comentando, nadie está reaccionando, pues son contenidos malos, pues tú lo hiciste, está ahí. Y si alguien encuentra tu canal, pues que lo vea. Yo no lo voy a enseñar porque no voy a perder tiempo enseñando contenido malo. Por eso siempre es bueno los likes, los comentarios, los shares. Ya que sabes esto, pues implementalo entonces en tu contenido. Oye, menciona en algún momento. A mí no me gusta estar todo el video diciéndote recuerda el like, recuerda el like, recuerda el like, recuerda el like. Yo sí te lo voy a mencionar en algún momento del video. Al final siempre te lo menciono con una animación que sale. Y de vez en cuando te digo recuerda comentar, porque pues mi contenido tiene que ver con cuando hablamos de deporte. Nos gusta hacer tipo debate. O sea, a mí me gusta hablar, a mí me gusta comentar. Pues yo te hago un video, te pongo que me lo escribas en los comentarios. Tú entras y yo escribo. Tú te pones a ver mis videos que hago ahora mismo en el canal y la mayoría que tiene comentarios me tienen a mí ahí comentando. A mí me gusta contestarle a todo el mundo, sea bueno o sea malo. Ya te conté la importancia del apoyo de la comunidad. Ahora quiero dejarte saber a ti que quieres empezar o empezaste recientemente. ¿Cuál es el impacto negativo que tienen las redes sociales en tu canal, en ti como persona? Y una persona que quizás no tenga la fuerza mental, o a lo mejor sea una persona que no está acostumbrado a esto, pues puede que le afecte.
Pues quiero hablarte un poquito de esto para que tú pues, entiendas un poquito de que hay cositas buenas, pero también hay cosas que son súper malas. Y quiero empezar hablando de comentarios negativos. O sea, cada vez que tú empieces siempre va a haber uno o dos personas que solamente se dedican a entrar a la página a hablar negativamente de lo que tú haces. Yo como creador de contenido en este tiempo que llevo, yo como te dije, yo no soy viejísimo, yo no soy un creador de contenido gigante. Sí he tenido 2 páginas en YouTube. La primera página nosotros acostumbrábamos a hacer un contenido bien variado, un contenido bien abierto. La desventaja que te da hacer un contenido bien abierto, que es de todo lo que te venga a la mente hablarlo, es que no creas un nicho en específico y YouTube pues se pierde y no te da entonces la promoción ni te lleva a donde tú quisieras llegar. Porque pues no entiendes a qué público llevarte. Siempre es bueno que tú identifiques un nicho y por ese nicho por ahí sigas. Pues en ese canal que nosotros teníamos antes hicimos 2 o 3 reacciones. Una de las reacciones que hicimos fue hablando de un revolú que hubo entre México y Puerto Rico en una canción de rap. Oye, me cayó todo el mundo encima. Hubieron miles de mexicanos hablando súper mal. Montones de gente te habla mal, te menciona cosas que no tienen que mencionar, te empieza entonces la guerra entre países, que tu país no sirve, que tú vives en una isla que ni control tiene, que aquello, que lo otro, que esto y lo otro, sin conocer lo que realmente pasa en la isla. Ahí es donde viene lo que te digo, de que si tú eres una persona que no estás acostumbrado a estos comentarios, o una persona que eso te hiere, pues te va a hacer daño, como quien dice, mentalmente. La mayoría de las redes sociales, sea la plataforma que sea, está llena de personas que todos han visto cómo se han roto emocionalmente y se cogen sus breaks, sus descansos o hacen videos llorando, hablando de lo mal que se sienten porque pasó esto, aquello, lo otro. Y es que los comentarios negativos pueden tener un impacto gigantesco en las personas, dependiendo su estado mental o su estado emocional. Tienes que prepararte para esto. A mí me gusta que me escriban cosas negativas ahí, porque me río, me entretienen, la paso bien. Te voy a contestar no de manera negativa como tú me pudieras escribir a mí, pero sí te voy a decir lo que siento. Tienes que meterte a la cabeza que tú y yo podemos tener el mismo gusto, diría yo, pero no compartir la misma opinión. Te voy a usar de ejemplo un tema que a mí me hincha, que a mí no me gusta, que yo lo odio a muerte, porque es un tema que hace que las conversaciones sean monótonas y que sea lo mismo en todos los lados. El canal mío es de deporte y pues te hablo de la controversia del GOAT de la NBA. Le han tratado de encajonar y llevar el baloncesto a solamente 2 nombres. Y ese tema a mí no me gusta porque está la comparación de Jordan y LeBron. La gente no puede entender, tú entras a cualquier página que hable de Jordan y LeBron y nunca vas a encontrar a uno que esté a favor de los dos. No, siempre están a favor de uno o del otro. Y si estoy a favor de este no sirve, este no tuvo que haber existido, este no le llega a los tobillos, esto, aquello, lo otro. Y siempre está la misma pelea. Tú entras a cualquier página de deporte, a cualquier página que tiene que ver con contenido y siempre tocan el tema de LeBron y de Jordan. El problema es que LeBron y Jordan mueven números y crea reacciones, que es como te digo, lo que busca cada creador de contenido, reacciones, muchas reacciones. Muchas reacciones significa compartida y que la página se me va a llenar y esto y aquello, lo otro. A mí no me gusta hacer contenido con cosas así. Aprovecharme de lo negativo para poder traer gente a mi canal, eso no me gusta. La gente no puede entender, tú entras a una página de estas y la gente no puede entender que yo puedo compartir el mismo gusto tuyo. O sea, yo soy fan de Jordan y soy fan de LeBron. Para mí Jordan es el GOAT, pero no es el mejor jugador que ha pasado por la NBA. Para mí LeBron es un jugador más completo. La razón por la que cojo a Jordan como GOAT es porque Jordan tiene un juego más entretenido. Y es todo. LeBron es más grande, que tiene ventaja en eso. LeBron es un tipo que puede jugarte todas las posiciones, que tiene ventaja en eso. LeBron es un tipo que mete de 3. Es un tipo que mete de 2. Tiene un primer paso explosivo. Tiene una vista de la cancha y una vista del juego gigantesca y un conocimiento gigantesco que puede llevar el pase a donde tiene que llegar. Tiene montones de herramientas por encima de Jordan. Pero ya te dije que Jordan es mi GOAT. Pues yo te menciono eso de LeBron y me cae todo. Oye, si eres fanático de Jordan, peor todavía, porque son más intensos todavía.
Me cae toda la furia del mundo encima porque yo no sé lo que hablo, porque tú eres un bocón, que tú eres un amante de LeBron, que tú... Oye, te estoy diciendo que mi top es Jordan, pero yo no soy ciego como para decirte esto. Y eso es lo que quizás a veces te trae un poquito de problemas, no tener la mentalidad igual que todo el mundo. Yo soy único. Oye, y lo digo de forma de si tú no te lo dices, no te lo dice nadie. Tú también tienes que pensar igual. Tú eres único y tú lo que tú piensas, lo que a ti te gusta, pues es lo que tú piensas y lo que a ti te gusta. Nadie te tiene que controlar eso. Estoy de acuerdo contigo, pero no estoy de acuerdo contigo en la forma de tú pensar. Jordan es el GOAT, LeBron es el mejor jugador que ha asistido en la NBA. De eso no hay duda. Pues no, ahí tú te vas a la contraria y me llenaste el canal de comentarios de odio, de comentarios negativos, de que tú no sabes, que tú aquello, que lo otro, que tú no eres ni experto, que sí. Oye, no, yo no soy experto en deporte. Yo tengo un canal de deporte que te habla de cualquier juego que me dé la gana de hablar, de la manera que hablas tú con tu pana, con tu familia, con tu amigo, en algún sitio reunido. Si yo quiero decirte que este tipo no sirve y que aquel es mejor, yo te voy a decir que este tipo no sirve y que aquel es mejor, pero te voy a decir mi pensar. Que no sea el mismo que el tuyo. Sí, quizás no es el mismo que el tuyo, pero no te da derecho a tú coger mi pensar y tirarlo por el piso y decir que yo no sirvo, que yo no sé, que yo aquello, que yo aquello y que yo aquello. Yo disfruto eso porque yo veo a la gente cuando empieza a escribir que no sabe escribir y que me pone montones de cosas, que yo paso trabajo descifrando qué es lo que dice. Y yo me gozo de eso y yo te comento para atrás de una manera respetuosa. Te doy las gracias por tu comentario porque me diste una reacción que aunque es negativa es una reacción. Te invito a que te metas al canal y sigas viendo los otros videos y verifiques si te gusta y si no me sigas escribiendo cosas negativas ahí. Conmigo no hay problema porque yo me gozo de eso, pero hay gente que no, hay gente que se lo toma personal y entonces hace un video tirándole odio para atrás al que te tiró. Y eso pues no ayuda a ningún canal. A ti, creador de contenido que piensas, a ti, creador de contenido nuevo y persona que piensa entrar a esto de crear contenido, tienes que meterte a la cabeza que eso no te debe importar, que lo que piense aquel o lo otro, no debe afectar la forma de tu pensar ni cambiar tus emociones. Es tu pensar, pues defiéndelo hasta lo último. A lo mejor ha pasado que yo he dicho esto, aquello, lo otro, discutimos, pero no es en forma negativa. O sea, exponemos puntos. Tú me dices esto, yo te digo esto, yo te digo esto, y al final cambias mi pensar y me voy un poquito más hasta a tu pensar. Pero esto es debate, o sea, aquí nosotros lo que queremos es debatir, hablar las cosas. No sacas nada, ponela. Este tonto no sabe ni lo que está hablando, su canal debería cerrar. No me pongas eso, ponme mejor allá abajo. No, tú estás equivocado porque esto otro. Expon tu punto, defiéndelo y a lo mejor me convence y yo te voy a exponer el mío y seguimos y montamos una conversación, otros se unen y montamos algo chévere. Aquí es donde donde digo, y aquí lo negativo lo hicimos positivo, porque te estoy diciendo cómo tú puedes entonces empezar a cambiar tu contenido y empezar a cambiar la forma de pensar de la gente. Aquí todo el mundo lo que busca es crear contenido para entretener, llevarle información, hacer lo que le gusta, que es lo que nosotros estamos haciendo. Terminé con eso porque no quiero extender el video y hacerlo aburrido y te quiero hablar de los planes del canal. Los planes de mi canal todo el tiempo ha sido, mi pensar era tener una camarita, moverme, ir a parque, visitar facilidades deportivas y decirte lo bien que están o lo abandonadas que están. Contribuir un poquito más a la comunidad, aparte de hacerte entonces partícipe en la comunidad de nosotros, hablando, comentando nuestros videos, llevándote videos informativos, llevándote videos con cosas interesantes. Pues aparte de eso, hacer algo más en la comunidad, quizás moverme esto, aquello y lo otro. ¿Por qué no se ha hecho? Pues porque yo no tengo la posibilidad económicamente ahora mismo de pues meterme en un equipo. Las cámaras están carísimas y mi cámara es una cámara gigantesca, una cámara grande. Pues yo necesito una cámara más cómoda. Pero hasta que yo no tenga la posibilidad de poder comprar esa cámara, pues tengo que seguir con este contenido que les estoy llevando. Y no por eso, no porque no estoy haciendo lo que quisiera hacer, me voy a echar para atrás y me voy a frustrar y esto y aquello otro y voy a dejar de hacer todo. No, yo te sigo llevando esto porque a mí me gusta tener una cámara. Tú tienes que meterte a la cabeza que tener una cámara y un micrófono al frente, por más pequeño que tú seas como creador, te da un poder adicional. Cualquier cosa que tú digas por aquí en este micrófono y ahí en esa cámara, lo va a ver aunque sean 2, 3, 4 personas, a lo mejor se comparten, llegas a 5, pero también te pueden ver 500, 1000, 3000, 4000 personas. Tú tienes que tener cuidado con lo que tú digas en este micrófono. Ahora mismo todo lo que tú digas en este micrófono, siempre hay gente que te va a escuchar y a lo mejor hay 2 o 3 que te van a apoyar. Por eso tienes que tener cuidado con lo que tú dices aquí.
Hablar negativo de otros creadores de contenido es súper malo, porque lo que tú hablas por aquí negativo, esa persona que lo escuchó va a seguir regándolo, esto, aquello, lo otro, y es un problema para varias personas. Así que con esto tienes que tener mucho cuidado. Como te dije, intenciones con el canal, hacer cositas distintas. A mí me encantaría poder moverme con una cámara y llegar a panas. Yo tengo panas que tienen sus negocios, aquello que los otro. Llegar a donde ellos, sentarme y hablarle un ratito, 15, 10, 15 minutos, 20, media hora. Hacer cositas así distintas es lo que nosotros queremos. Ahora mismo, como les digo, pues económicamente no puedo meterme en un gasto de una cámara ahora mismo, pues todo el mundo sabe que las cámaras están imposibles. Esto del boom de redes sociales, que ahora todo el mundo quiere ser influencer, pues los precios los han disparado. Pero esa es la intención que nosotros tenemos en algún momento, empezar a movernos. Yo tengo dos nenes que juegan. La nena juega voleibol, el nene juega baloncesto, que me encantaría poder ir y cubrir los juegos y qué sé yo. Eso estaría súper. Pero como te digo, todo a su tiempo. Ahora mismo no ha llegado la oportunidad, pues no ha llegado la oportunidad. Si en algún momento llega la oportunidad de poder meterme en otro equipo, pues súper, nos metemos en otro equipo y seguimos haciendo cositas distintas. Como te dije, a mí lo que me gustaría sería contribuir un poquito más a la comunidad. Si hay la posibilidad de yo poder llegar a algún sitio, ayudar a alguien, súper, que se haga. Si ustedes quieren ayudar, súper nítido, súper agradecido sería. Ahora mismo la forma que yo tengo de contribuir a la comunidad es hacer un video y escucharte, que si tú tienes algún problema lo comentes allá abajo y a lo mejor yo te escucho, te leo y te doy un consejo y qué sé yo. Lo mismo te digo, si en algún momento tú sientes que tú tienes la necesidad de hablar con alguien, escríbelo allá abajo, que si no te leo yo te va a leer la otra persona y te va a dar la misma ayuda, como quien dice. Para terminar, mil gracias. Mala mía por cogerle tanto tiempo con esto. Es un video que no va directamente a algo en específico de deporte, pero sí es como que al pensar de nosotros con nuestro canal, a lo que está pasando con nosotros, a lo que día a día vivimos, que no es fácil. Y tú, si quieres meterte a esto, pues tienes que meterte a la cabeza que esto sucede, que puede pasar. Y nada, yo solo queda darle las gracias por ver nuestros videos, darle las gracias por estar aquí. Si viste este video, por ver el video hasta el final. Te invito a que nos busques en todas las redes sociales, que estamos haciendo contenido en todos lados. Que nos dejes like, que acuérdate de darle ese share. Comenta allá abajo, aunque sea un hola, un buenas tardes, buenos días, lo que sea. Comenta allá abajo que te vamos a contestar de dónde eres, ponnos de dónde tú eres, para ver de dónde nos están viendo. Mil gracias por todo. Nos vemos en el próximo video. Quiero implementar unos podcasts pequeños al canal, por lo menos una vez en la semana. Vamos a ver si empezamos esta semana con eso. Y poco a poco seguir haciendo cositas distintas. Se cuidan, hasta la próxima.